a la charla. Así que, bueno, hoy día bienvenidos a todos a GeoCharlas TED Cubo. Esta es nuestra segunda charla del mes de julio. Tenemos como invitado a Fabián Bonilla. Fabián es ingeniero geotécnico, realizó su máster y su PhD en la Universidad de California, Santa Bárbara, con focus en sismología. Además, trabajó en el Instituto de Protección Radiológica y de Seguridad Nuclear en Francia y actualmente se desempeña como investigador senior de la Universidad de Gustave Eiffel y investigador asociado del Instituto de Física del Globe de París y de la École Normale Supérieure. Bienvenido, Fabián. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Y bueno, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Catalina. Quisiera agradecer por la invitación que me hicieron para participar en estas charlas y también felicitarles por esta iniciativa porque no es fácil encontrar un poco de sismología en español y también hace que nos juntemos un poco gente que de habla hispana que está en todas partes del mundo. Bueno, mi charla va a ser sobre el monitoreo de la respuesta no lineal de la corteza superficial, pero a partir de registros sísmicos, no a partir de ruido. Este es un trabajo que no lo realizo yo solo, sino que estoy en colaboración con algunos de los colegas que ustedes ven aquí y que vienen de muchas partes del mundo, pero quisiera por lo menos mencionar dos personas que vienen de nuestra zona: Fernando López Caballero de Colombia y Diego Mercerá de Argentina. Las personas que están aquí subrayadas son los estudiantes que han trabajado sacando el doctorado con nosotros. Bueno, entonces, ¿por qué es importante el monitoreo? Un trabajo interesante que se presentó en el 2008 de Florent Brenguier, que está en Grenoble, hizo el estudio de la secuencia sísmica de Parkfield de magnitud 6. Entonces, él calculó, utilizando estas estaciones, cuál es el cambio de velocidades a partir de registros de ruido ambiental. Y encontró que, por ejemplo, antes del sismo de San Simeón en 2004 de magnitud 6.5, tenemos este tipo de respuesta en el tiempo. Tenemos un cambio de las velocidades en la corteza, después tenemos una recuperación y tenemos de pronto el sismo de Parkfield. Entonces el sismo de Parkfield produce un mayor cambio de las velocidades y después tenemos una recuperación. Esto es lo que se llama la dinámica lenta de propiedades dinámicas de la respuesta de materiales. Entonces, este tipo de estudios es interesante porque podemos ver que a partir de registros sísmicos, en este caso de ruido, quizá podamos ver fases precursoras o cosas que estén pasando después sobre la corteza a partir de los sismos. Otro de los fenómenos que son interesantes de estudiar es la respuesta no lineal de los suelos. Entonces tenemos en este caso, por ejemplo, dos captores localizados, uno en superficie y otro en profundidad, que se encuentra en la red KickNet en Japón. Entonces aquí, por ejemplo, lo que podemos ver este es el modelo de velocidades en función de la profundidad para 4 tipos de estaciones que tienen unos BS30 de condición suelo suave de 250 metros por segundo hasta una condición que nosotros podríamos decir roca, más de 800 metros por segundo. En rojo, lo que ustedes ven es la respuesta del terremoto de Tohoku de magnitud 9 en 2011. Y lo que está aquí en gris es la respuesta de pequeños eventos de aceleración inferior a 10 centímetros por segundo al cuadrado. Entonces, lo que podemos ver es que la respuesta de los pequeños sismos con respecto al grande es bastante diferente. Tenemos una desamplificación y también un cambio de las frecuencias hacia las bajas frecuencias. Y una cosa interesante es que en lo que nosotros llamamos las estaciones en roca, también tenemos este tipo de comportamiento. Pero eso es porque aquí, si vemos bien, en los primeros 5 o 10 metros de profundidad tenemos suelo, a pesar de considerar que los 30 metros es roca. Entonces, el monitoreo también implica que hay estos cambios en la parte superficial de la corteza. Aquí solo hemos dibujado los primeros 100 metros de profundidad, pero por ejemplo esta estación tiene 300 metros de profundidad, el captor dentro de la Tierra. 300 metros de profundidad es la altura de la Torre Eiffel, si quieren tener una idea.
Otra de las aplicaciones de por qué es necesario mirar este tipo de cambios es porque, por ejemplo, en ingeniería parasísmica utilizamos lo que se llaman los modelos empíricos de predicción del suelo, los GMPs. Entonces, por ejemplo, estos son modelos relativamente simples que van a predecir la aceleración espectral utilizando la magnitud y la distancia. El problema que tenemos es que, por ejemplo, algunas ecuaciones no son capaces de predecir bien lo que pasa cerca de la falla y tampoco si tenemos una cuenca profunda. Otras predicen muy bien lo que pasa en la falla, otras no predicen lo que está pasando sobre la falla y solo predicen más o menos lo que está bien en la cuenca profunda. Entonces, en este sentido, nosotros necesitamos tener confianza para determinar cómo podemos predecir el movimiento sísmico a partir de observaciones en superficie. ¿Y por qué es importante esto? Es porque en la actualidad, por ejemplo, gracias a los avances en los ordenadores o computadoras, y también, más que nada, en el conocimiento de la descripción de la corteza, podemos hacer simulaciones de movimientos. Entonces, por ejemplo, miren aquí, esta es una simulación bastante grande con estas dimensiones que podemos llegar más o menos hasta 2 hercios y con velocidades en la superficie cerca de 400 metros por segundo. Y es una cosa interesante porque en la zona de California, por ejemplo, tenemos las cuencas que tienen una profundidad del orden de 9 a 10 kilómetros de profundidad. Entonces son cuencas que van a producir resonancias muy bajas. Y estos son los sismogramas que son predichos con este tipo de cálculo numérico. Pero el problema es que a estas velocidades de 400 metros por segundo y con aceleraciones o movimiento relativamente fuerte, vamos a tener una cosa que se llaman los efectos no lineales. Esta respuesta que hace que la señal en un cierto sitio sea diferente si el movimiento tiene una amplitud muy baja o si la amplitud es muy alta. Entonces, este tipo de cálculos no toma en cuenta eso. Y entonces lo que deberíamos ver es cómo esta figura va a cambiar si tomamos en cuenta los efectos no lineales. Entonces, las preguntas físicas que nos ponemos es, ¿cuáles son los cambios físicos del medio durante un terremoto? Si esos cambios son elásticos, es decir, hay una recuperación o son directamente no lineales en donde existe daños e incluso un daño irreversible. Nosotros podemos, a partir de estas observaciones, deducir cuáles son los principios de los cambios físicos en el medio. Otra cosa es dónde se produce estos efectos no lineales. ¿Es un efecto profundo o es un efecto superficial? Y esto, ¿cómo podemos utilizar para monitoreo de estructuras geológicas antes, durante y después de una crisis? Entonces vamos a empezar con la parte no lineal. ¿Qué es un comportamiento no lineal? Esto es una representación muy simple del comportamiento no lineal de un material tipo suelo. Este es el esfuerzo, esta es la deformación. Entonces, la famosa ley de Hooke es que tenemos que la deformación y el esfuerzo son proporcionales y una relación lineal. Lo que pasa es que en realidad los suelos lo que tienen es que llegan a tienen un comportamiento no lineal cuando se empiezan a aproximar a la resistencia máxima del suelo. Y después cuando hay carga y descarga no regresan a través de la misma curva, del mismo camino, sino que regresan a través de caminos diferentes. Y esto es lo que se llama la histéresis. Entonces, la histéresis produce dos cosas interesantes. La primera es que el módulo secante que vemos aquí, este módulo secante va a disminuir en función de la aumentación de la deformación. Entonces, si representamos el módulo secante en función de la deformación, tenemos este tipo de disminución. Es decir, el material se vuelve más frágil. Pues es no mantiene las mismas propiedades que a deformaciones bajas. Otra característica es que el amortiguamiento del suelo depende del tamaño del bucle de histéresis. Entonces, a medida que aumentamos la deformación, tenemos bucles de histéresis más grandes. Entonces, el amortiguamiento también aumenta en función de la deformación. Y
el problema se vuelve incluso peor cuando tenemos efectos de presión intersticial. Entonces, estos son, por ejemplo, ensayos de laboratorio realizados por Ishihara en 1985 con un modelo de corte simple, pero con medidas de presión intersticial. Entonces, este es el modelo de corte simple. Entonces, medimos el aumento de la presión intersticial y también medimos cuál es la deformación de corte a medida que producimos este esfuerzo. Entonces, las curvas de histéresis se vuelven más complicadas. Ya no es la curva de histéresis simple que vimos anteriormente, sino que tenemos un cambio de fase y tenemos incluso deformaciones muy, muy grandes. Este fenómeno se llama el efecto dilatante de los suelos. Y esto hace que produce unos efectos de deformación muy, muy grandes en la parte superficial de la corteza. Y eso vamos a verle más adelante. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en la actualidad? La caracterización de los suelos, desde el punto de vista de laboratorio, es medir cuál es la disminución del módulo de corte en función de la deformación. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, a pequeñas deformaciones tenemos un comportamiento viscoelástico con una histéresis. Pero después, a medida que aumentamos esa deformación, tenemos solamente histéresis y tenemos degradación. Después que seguimos aumentando esta deformación, tenemos además problemas de presión intersticial y posiblemente la ruptura. Este es uno de los mejores ensayos que tuvimos con un estudiante, Chami, que hizo la tesis con nosotros y que trabajó utilizando datos de laboratorio con datos de terreno. En la práctica, estos dos a veces existe una ruptura porque los datos de laboratorio son diferentes a los datos in situ. Aquí podemos ver que empatan muy bien. Entonces, el desafío que se tiene en ingeniería parasísmica, en la parte muy, muy superficial de la Tierra, es que cómo nosotros podemos determinar los procesos que producen esta envolvente que es hiperbólica, esta disminución. Es decir, nosotros solamente vemos esto, pero dentro se produce este tipo de fenómenos. Entonces, ¿cómo es lo que podemos nosotros estudiar este tipo de evolución en el tiempo durante un terremoto? Entonces, bueno, ya que hemos hablado de la parte no lineal, ¿cuál es el efecto en el movimiento sísmico? Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. En la izquierda ustedes pueden ver el caso de una arena suelta que es el sitio de Port Island en Japón, que sufrió el terremoto de Kobe en 1995. Entonces, en este sitio se tenía una estación en superficie y una estación a 83 metros de profundidad. Y esta arena suelta lo que produce es una licuefacción, la licuefacción. Entonces, miren ustedes como, por ejemplo, estos dos picos de aceleraciones llegan acá en superficie y después ya tenemos una desamplificación y casi nada de señal. Esta es la parte de la licuefacción. Incluso aquí hubo asentamientos de casi 1 metro en esta zona. A la derecha tenemos otro ejemplo que es el terremoto de Kushiro-Oki en 1992 y también está con una estación en superficie en profundidad a 77 metros. Y miren ustedes que la respuesta ahora es completamente diferente. ¿Y cuál es la diferencia? Es que en Port Island era una arena suelta, aquí es una arena densa. Y esta arena densa, en cambio, produce amplificación y tenemos estos picos de aceleración que pueden durar varios segundos. Entonces, la estructura o la superficie está sometida a unas aceleraciones relativamente fuertes. Lo interesante de estos dos sitios es que el modelo de velocidades que se utilizaría en sismología clásica es relativamente similar. La diferencia está en la naturaleza del tipo de suelo, una arena suelta y una arena densa. Entonces, cuando estudiamos en ingeniería sísmica o estudiamos la respuesta del suelo dinámico, los parámetros elásticos, que es decir, el perfil de velocidades, no es suficiente. Es por eso que la sismología no es igual a la ingeniería sísmica. En este caso, necesitamos más parámetros.
Entonces, ¿cómo la no linealidad ha sido medida o identificada en los últimos años con los terremotos? Eso se lo hace a través de lo que se llama la función de transferencia, que es la amplificación o la razón espectral entre un sitio que es el suelo, una referencia, para una condición de sismo de amplitud muy baja y una condición de sismo de amplitud fuerte. Entonces, aquí les muestro, por ejemplo, la función de transferencia para una estación que registró el terremoto de Totori en 2000 de magnitud 7.3. Cuando utilizamos los sismos de amplitudes inferiores a 10 centímetros por segundo, tenemos este tipo de función de transferencia. Entonces, esta es la frecuencia, esta es la amplificación. Esta estación tiene estación en superficie y en profundidad, y la profundidad, si no recuerdo mal, es más de 100 metros. Entonces, podemos ver que el pico fundamental se encuentra aquí y tenemos la frecuencia predominante en esta zona. Pero el momento en que nosotros hacemos lo mismo, la misma operación con el terremoto de Totori, el movimiento fuerte, tenemos una desamplificación muy, muy fuerte y además tenemos un salto de la frecuencia de altas hacia las bajas frecuencias, lo cual produce también una amplificación a bajas frecuencias. Entonces, esto es un gran problema porque, y aquí les dejo una pregunta, en ingeniería normalmente nos piden, por ejemplo, la respuesta para movimientos fuertes. Pero casi el 90% del tiempo nosotros tenemos este tipo de respuesta, porque son los pequeños sismos que existen más, son más numerosos que los grandes sismos. Entonces eso tenemos que tomar en cuenta y todavía no sé cuál es la respuesta de cómo hacer compatible estos dos fenómenos. Pero en 2011, a partir de 2011, hubo una idea de Wu y Peng, que, por ejemplo, utilizando el terremoto de Tohoku, trataron de medir cuál es la variación de la frecuencia en función del tiempo durante el terremoto. Y la idea es bastante simple. Miren ustedes aquí, en este recuadro, tenemos el acelerograma en superficie y el acelerograma en profundidad para esta estación Fukushima 10. La estación en superficie tiene una aceleración de casi un G. Y cuando nosotros tomamos, por ejemplo, unas ventanas al inicio del registro sísmico que vamos a considerar como ruido, está aquí en verde, y calculamos la función de transferencia, tenemos que la frecuencia y la amplitud se encuentran por aquí, cerca de 8 hercios. Cuando nosotros vamos a la parte más fuerte del movimiento, por ejemplo aquí en rojo, y calculamos la misma razón espectral, encontramos esta desamplificación muy fuerte que hemos visto ya anteriormente. Pero cuando nos vamos a la coda de la señal, vemos que el material comienza a recuperarse. Y esa es la parte interesante. Entonces, si nosotros hacemos eso de una manera continua, con ventanas de tiempo que van moviéndose a lo largo del registro sísmico, tenemos este comportamiento que vemos aquí. Tenemos la frecuencia, no necesariamente fundamental, sino la frecuencia predominante, que cambia y que al momento de la aceleración más fuerte disminuye a un mínimo y después empieza a recuperarse. Esta recuperación es otro de las cosas que nosotros queremos estudiar, es cuánto se demora en recuperarse. Entonces nosotros cuando usamos la transformada de Fourier no vemos el tiempo, solo vemos la amplitud espectral. Pero en cambio, cuando vemos con el tiempo, una cosa interesante aquí es que tenemos una variación de la respuesta del sitio en función de la solicitación sísmica. Entonces aquí tenemos una simulación simple, realizada en una dimensión, en donde pusimos una función delta, por ejemplo, para simular una onda P, una onda S. Esta es una simulación en un modelo SH, pero con una condición que los primeros 10 metros de este modelo de velocidades que ustedes ven aquí es no lineal. Puede ser lineal y puede ser no lineal. Entonces aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es la propagación en todos los nodos de la malla.
es utilizando un método de diferencias finitas básicos. Y aquí tenemos la respuesta de la amplificación, es decir, la razón espectral de superficie-profundidad para el caso lineal en azul y en naranja tenemos para el caso no lineal. Y en el caso no lineal vemos como precedentemente en las observaciones una desamplificación del movimiento sísmico en superficie. Entonces aquí vamos a utilizar dos técnicas. Una técnica que se llama la interferometría sísmica, que la interferometría sísmica es una deconvolución regularizada, si ustedes quieren verle de una manera diferente. Esta deconvolución regularizada lo que nos permite ver es la función de transferencia, pero en el dominio del tiempo. Entonces, eso lo que nos permite ver es el tiempo de viaje de las ondas en el medio. Y hay una cosa interesante. Si la referencia, en lugar de ponerla en profundidad, la ponemos en superficie, nosotros podemos descomponer el campo en ondas incidentes que llegan a la superficie y las ondas reflejadas que se están yendo para abajo, que son las ondas que van hacia el interior de la Tierra. Y ustedes pueden ver que el color no es el mismo, es porque las ondas que están bajando son atenuadas. La diferencia entre los dos puede determinar cuál es la atenuación del medio. Entonces, esta técnica es muy, muy poderosa. Pero no siempre tenemos nosotros estaciones en superficie y en profundidad. En realidad, por ejemplo, no, es muy raro encontrar eso, excepto en Japón y en Taiwán y en pocos sitios del resto del mundo. Entonces, otra técnica es la siguiente, lo que se llama las autocorrelaciones. La autocorrelación es básicamente una cross-correlación o una correlación cruzada, pero suponemos que las estaciones, en lugar de estar separadas, las empezamos a acercar, acercar, acercar y tenemos que la fuente y el receptor se encuentran en el mismo punto. Esa es la autocorrelación. ¿Y qué es lo que nos da la autocorrelación? La autocorrelación, por ejemplo, aquí lo que nos está dando es el tiempo de viaje entre la superficie y el primer reflector en el medio. Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar la autocorrelación? La autocorrelación solo necesitamos la estación en superficie y como es la diferencia entre el primer reflector, lo que tenemos aquí es, por ejemplo, para el caso azul, que es el caso lineal, este es el tiempo de viaje, el doble tiempo de viaje para poder regresar a la superficie. Cuando tenemos el caso no lineal, como el medio empieza a tener una velocidad más lenta, entonces lo que vamos a tener es que la función de autocorrelación se demora más tiempo. Entonces, la diferencia entre los dos nos está dando cuál es el cambio de velocidades del medio debido a la presencia de la onda sísmica. La utilización de la interferometría sísmica, por ejemplo, por Johannes Chandra, en dos sitios que tienen datos de pozos a diferentes profundidades, que es el sitio de Garnet Valley y el sitio de Wildlife Refuge en Estados Unidos, permitió, por ejemplo, determinar cuáles son empíricamente, utilizando todos los sismos posibles y con una buena señal ruido, cuál es el cambio de las velocidades en función de la deformación. Entonces podemos ver que a medida que nosotros aumentamos la magnitud, en este caso tenemos mayor deformación, tenemos un comportamiento que no es el mismo a bajas deformaciones. Este es el efecto no lineal in situ. Pero vamos a regresar a nuestra estación Ibaraki 16 en Japón. Esta estación es interesante porque la estudiamos porque tiene una velocidad que diría que es un suelo fuerte. Tiene una estación en superficie y una estación a 300 metros de profundidad. Y ustedes pueden ver que la velocidad en profundidad es cerca de 2000 metros por segundo, mientras que en superficie es cerca de 150 metros por segundo. Entonces, esta diferencia hizo que para casos de sismos de amplitud pequeña, tenemos esta respuesta, que es la razón espectral entre la superficie y la profundidad. Y para el caso de Tohoku tenemos esta respuesta, una desamplificación muy fuerte. Y aquí desapareció este pico de amplificación.
Entonces queremos estudiarle qué es lo que pasó, ¿no? Pero vamos a estudiarle con estos métodos de interferometría sísmica y también de autocorrelaciones. Entonces miren ustedes, aquí tenemos el acelerograma en negro. En negro es la aceleración en superficie y en gris es la aceleración a 300 metros de profundidad. Y vamos a seleccionar asimismo tres ventanas de tiempo en el registro sísmico, que le vamos a llamar A, B, C. El A va a ser al inicio del sismo, B en la parte más fuerte y C en la coda de la señal. Entonces vamos a ver estas dos figuras. En lugar de ver la respuesta en frecuencia, vamos a ver la respuesta en tiempo. Entonces, recuerden que la interferometría sísmica va a darles el tiempo de viaje. Entonces, por ejemplo, A, tenemos la línea continua. Esta es la línea continua. El tiempo de viaje de 300 metros de profundidad es cerca de 0.21 segundos, que corresponde bien al modelo de velocidades medido en la zona. La parte B, que es esta línea más fuerte, gruesa, en negro, encontramos que el tiempo de viaje ha aumentado y es cerca de 0.27 segundos. Y después si nos vamos a la coda, que es en la línea discontinua, encontramos que empieza a regresar. Entonces, si vemos esto de cambio de tiempo, lo que estamos mirando es que algo pasa en el medio que hace que la velocidad disminuya, por eso se demora más tiempo en pasar la onda en la parte más fuerte. Entonces, con esto podemos medir una cosa interesante que sería el cambio de velocidades entre estas dos estaciones. Ahora, vamos a ver a la parte de las autocorrelaciones. En la autocorrelación vemos exactamente la misma cosa. Entonces, por ejemplo, es el tiempo de la reflexión primera, sería aquí. En el caso de la parte fuerte, en la línea más negra sólida, vemos que tenemos esta diferencia de tiempo. Y en la parte de la coda, vemos que otra vez regresa y trata de estabilizarse. Entonces, si nosotros medimos este tiempo, podemos determinar los cambios de velocidades en el medio e in situ. Y tenemos a través de la interferometría sísmica y de la autocorrelación. Entonces, ustedes pueden ver cuáles son los cambios de velocidades. Y hay dos cosas aquí. La primera, empieza a bajar, llegamos a la parte más fuerte del sismo y después empieza a recuperarse. Pero esta recuperación no llega a la recuperación inicial, es decir, después de 5 minutos del evento principal, todavía el material está perturbado, ¿no? En los dos casos. Segundo, el valor de los cambios de velocidades utilizando la interferometría sísmica es menor, por ejemplo, aquí cerca de 30% de cambio de velocidades, y la autocorrelación es cerca de 50%. ¿Por qué hay esta diferencia entre los dos métodos? Es porque la interferometría sísmica está midiendo el cambio entre 300 metros de distancia. En cambio, la autocorrelación está midiendo solamente el primer reflector, es decir, estamos más cerca de la superficie. Esto nos está indicando y nos sugiere de que el fenómeno no lineal es mucho más importante cerca de la superficie. Ahora, si nosotros regresamos, por ejemplo, otra vez a Japón y otra vez Floran, utilizando 600 estaciones de la red HyNet en Japón, calculó cuál es cuál es el cambio de velocidades antes y después de Tohoku, que ustedes pueden ver aquí. Este es el cambio de velocidades. El cambio de velocidades es del orden del 0.2% en esta zona. Y la estación que yo les acabo de indicar tiene cambios cosísmicos de cerca de 40 a 50%. Ustedes pueden ver que es un poco más de un orden de magnitud de diferencia. Pero esta diferencia es fundamental porque estos cambios que se ven aquí son utilizando ruido con frecuencias inferiores a 1 hercio a una escala de la corteza. Estos cambios cosísmicos son entre 1 y 20 hercios y está indicándonos cuáles son los cambios de la corteza superficial. Y repito otra vez más, esto es antes y después, y como aquí se necesita, por ejemplo, medidas de 1 hora o más, no podemos ver la parte cosísmica, solo vemos antes y después. En cambio aquí
tenemos una medida precisa del cambio durante el terremoto. Entonces, esta es la fase cosísmica del cambio de velocidades en el medio. Una vez que tenemos este tipo de información, nosotros podemos hacer una cosa interesante, que como tenemos el cambio de velocidades, el cambio de velocidades es equivalente, si hacemos una transformación, al cambio del módulo de corte. Entonces podemos hacer lo siguiente, dibujar el módulo de, podemos dibujar el módulo de corte en función de la deformación. ¿Cómo calculamos la deformación? La deformación lo calculamos simplemente como el sismograma dividido para las velocidades de las ondas S en un cierto volumen. Nosotros decidimos usar, por ejemplo, el promedio de las velocidades de los primeros 30 metros de profundidad. Entonces tenemos esta es la deformación de corte en el medio. Entonces, si dibujamos, hacemos lo siguiente. Vamos a dibujar cuál es la variación del módulo de corte solamente hasta la aceleración máxima. Entonces tenemos esta caída o este cambio del módulo de corte en azul. Y después vamos a dibujar qué pasa después de la aceleración máxima. Entonces tenemos la fase de recuperación. ¿Y qué es lo que notamos? Que la fase de recuperación y la fase de carga no son las mismas. Tenemos una diferencia. Y si nosotros traducimos esto al diagrama simple de esfuerzo de formación, tenemos que la ley de Hooke nos diría esto, que está dada por la línea continua, y en cambio cuando tenemos la fase de carga, que tenemos esto, es ya un comportamiento no lineal. Pero en la fase de recuperación tenemos incluso un comportamiento lineal diferente. La diferencia entre los dos es la degradación. Entonces, esto es interesante porque normalmente suponemos que el cambio del módulo de corte es el mismo, pero no. El módulo de corte es bastante sensible a la degradación del medio. El problema es que esta degradación no sabemos todavía cómo es, si es un daño de material o también puede ser un efecto de la presión intersticial o una mezcla de los dos. Entonces, yendo un poquito más adelante, por ejemplo, el mismo sitio, el Wildlife Refuge, es un sitio donde tienen estaciones en profundidad, pero también tienen captores de presión intersticial. Este sitio es muy famoso porque fue el primero en registrar cambios de la presión intersticial durante un terremoto. Y es la primera vez que vemos algo sobre efectos de sitio en Science. Entonces, en este sitio, por ejemplo, estudiamos el terremoto de 2010 de magnitud 7.2, el sismo de El Mayor, que estaba localizado a 100 kilómetros de distancia epicentral. Aquí tenemos las aceleraciones de 100 metros de profundidad hasta la superficie. Ustedes pueden ver cómo el movimiento es amplificado poco a poco a medida que avanzamos a la superficie. Y tenemos las medidas del exceso de presión intersticial, aquí a la derecha en azul, desde 6 metros hasta 2.6 metros. Podemos ver que, por ejemplo, los primeros o profundidades superiores a 4 metros, no tenemos mucho cambio en el exceso de presión intersticial. En cambio, empieza a aumentar a medida que nos acercamos a la superficie. Haciendo el mismo tipo de análisis que antes, y aquí es un dibujo un poco complicado, pero aquí vemos en gris el acelerograma en superficie. Tenemos la presión intersticial, el exceso de presión intersticial a 2.5 metros, que es la parte más superficial de este sitio. Y tenemos los cambios de velocidades medidos a partir de utilizando este evento. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Es que quizá aquí tenemos un control de la presión intersticial para el cambio de velocidades durante el terremoto. Para regresar o para venir a nuestra zona, en el 2016 hubo el terremoto de magnitud 7.8 en la zona de Pedernales, en Ecuador. Aquí está
la zona epicentral, y tenemos, se me fue, este círculo debería estar aquí, perdón. Vamos a ver esta estación que se llama la estación ACHN, que es la estación Chone, que produjo una cosa muy interesante, este tipo de figura. Miren ustedes, estos son los acelerogramas. Un estudio realizado por Aurore Laurendeau, utilizando varios terremotos, determinó con la técnica H sobre B, pero utilizando terremotos, que la frecuencia fundamental es cerca de 1 Hz y la primera frecuencia armónica es cerca de 3 Hz. Pero durante el terremoto tuvimos aceleraciones cerca de 0.4 G, con estos picos de aceleraciones que nos recuerda a la movilidad cíclica en Japón. Entonces, si nosotros cogemos, tuve la suerte, por ejemplo, de tener unas horas de este registro en continuo y tenemos un evento premonitor, el terremoto principal y todas las réplicas en esta zona. Esta es la componente norte-sur de la estación Chone. Este es un espectrograma que está solamente entre 0,5 y 1.5 Hz. Y ustedes pueden ver los pulsos producidos por los terremotos alrededor de 1 Hz. Pero miren ustedes en esta zona. En esta zona tenemos una caída de la frecuencia. Y tenemos una caída que después empieza a recuperarse, pero que es muy sensible. Aquí como tenemos un movimiento un poquito más fuerte, tenemos una segunda caída, tenemos otra respuesta para las réplicas que continúan a producirse después del terremoto principal. Si nosotros calculamos la frecuencia central, es decir, a partir de este espectrograma, tenemos esta frecuencia central alrededor de un hercio, y vemos que toma 15 minutos, más o menos, para comenzar a recuperarse después del terremoto. Si nosotros vamos a la segunda frecuencia, a la frecuencia armónica de 3 hercios, tenemos este tipo de comportamiento también. Es decir, que toda la energía se produjo una caída hacia bajas frecuencias durante el terremoto y que empezó a recuperarse poco a poco. Una cosa interesante es que este sitio no produjo liquefacción, y lo que vemos es que hay un comportamiento que depende de la frecuencia de esto. Entonces son observaciones que todavía son interesantes para poder estudiarlas, ¿no? Entonces, ahora vamos un poco más lejos. Tenemos estaciones, por ejemplo, solamente en superficie. Por eso vamos a ver qué pasa si usamos solamente las funciones de autocorrelación. Y vamos otra vez a nuestra estación de Ibaraki 16 en Japón. Pero esta vez, en lugar de estudiar solo Tohoku, que es este sismo, vamos a coger todos los sismos que se han registrado entre 2003 y el final de 2019. Son 17 años más o menos, o 18 años de historia sísmica en esta estación. Y esta estación tiene sismos que pueden ser muy pequeñitos, o sea, por ejemplo, de 10 centímetros por segundo al cuadrado, hasta Tohoku, que llegó a 0.6 G, que es aquí. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Aplicando esta técnica de la autocorrelación, tenemos que, para los sismos grandes, evidentemente tenemos una caída de velocidades bajo la estación, en estos primeros 10 metros, que puede llegar a 20%, pero en el caso de Tohoku vimos que llegó al 50%. Pero después tenemos esta recuperación. Tenemos esta recuperación que es relativamente lenta y que está completamente controlada por toda la secuencia después del terremoto principal. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se recupera la estación? O sea, si creemos en esta nube de puntos, o sea, estamos viendo que esta estación ha sido afectada, este sitio está afectado durante 4 años aproximadamente. Y después regresa a su background, al comportamiento de fondo. Evidentemente, si hay sismos grandes, todavía tenemos caída o cambios de las velocidades y empieza a recuperarse. Entonces, la pregunta es, esta variabilidad es del 10% aproximadamente. ¿Y por qué tenemos esta variabilidad del 10%? Miren ustedes aquí, esta es la localización de los epicentros en función del azimut. Entonces, Tohoku tenemos por aquí. Aquí está la estación sísmica. Entonces, tenemos una buena cobertura azimutal, ¿no? La mayoría de eventos son entre 2 y 5, por ejemplo, localizados aquí.
las profundidades hay de todo. Así que tenemos profundidades superficiales y también profundos. Entonces, no es cuestión de tener solamente sismos cercanos, sino que más que nada que den unas amplitudes fuertes. Y tenemos magnitudes más fuertes de la zona de epicentral del terremoto de Tohoku. Si nosotros usamos solamente las señales que tienen una aceleración inferior a 10 centímetros por segundo cuadrado y calculamos las funciones de autocorrelación y lo hacemos cada 10 grados, por ejemplo, y los ponemos aquí y calculamos la media, y a partir de estas funciones de correlación vamos a calcular cuál es la diferencia con respecto a la media, vamos a ver que tenemos este tipo de comportamiento. Perdón. Este tipo de comportamiento que es un poco sinusoidal. Si calculamos a partir de esto los cambios de velocidades con estas aceleraciones pequeñitas, tenemos cambios del orden del 2.5% y a veces hasta el 5% de cambio, que de todas maneras es 10 veces más fuerte que lo que se observa en ruido. Esto es con terremotos. Si vemos también el cambio de la frecuencia predominante, tenemos una distribución también sinusoidal. Esto nos está indicando que hay un efecto de la anisotropía en la estación. Entonces, eso es otra cosa que, por ejemplo, normalmente es muy difícil tomarlo en cuenta en los cálculos de la respuesta de un sitio. Pero esto nos está dando más información sobre la importancia de la anisotropía en la respuesta de la corteza superior. Vamos a ir a otro sitio, pero todavía en Japón. Más bien vamos a muchos sitios. Esta es la red EFNET. Es una red que tiene solamente 20 muestras por segundo, pero es de estaciones de banda ancha de muy alta calidad. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con un mes de registro cuando pasó Tohoku, es decir, en marzo del 2011. Son aproximadamente 70 estaciones con 3 componentes y todas las estaciones están localizadas en túneles con una velocidad promedio de 3 kilómetros por segundo, roca a roca, pero con diferente tipo de roca. No todas son las mismas rocas. Y este es el resultado para las componentes verticales. Miren ustedes el terremoto de Tohoku. Este es el norte y este es el sur. Esto es más o menos 1000 kilómetros de distancia. Y ustedes pueden ver cómo la respuesta es muy, muy fuerte en la zona epicentral y después empieza a estabilizarse. Y tenemos el efecto de los premonitores y tenemos el efecto de todas las réplicas, todo junto. Entonces, la respuesta de la corteza es diferente en función de dónde nos encontramos y en función de la distancia epicentral. Y una cosa interesante es que Tohoku domina toda esta respuesta. Entonces, lo que llamamos la dinámica lenta. Y que eso sería la sismicidad de fondo. Y la sismicidad de todas las réplicas sería lo que se llama la dinámica rápida. Entonces aquí tenemos un ejemplo con este sismo de estos dos fenómenos al mismo tiempo. Y esto es interesante, 1 a 5 hercios con velocidades de 3 kilómetros por segundo. Entonces es decir que es un poquito más de casi 500 metros de profundidad quizá, ¿no? Que estamos afectando a la corteza. Entonces, mientras más baja es la frecuencia, más profundo nos estamos yendo. Bueno, ya deben estar cansados del terremoto de Tohoku, entonces vamos a ver qué pasa con pequeños sismos. Entonces, este es un experimento muy interesante que lo realizó Yehuda Ben Zion en el sur de California. Esta es una ramificación de la falla de San Jacinto. Y aquí tenemos, cada puntito que ustedes ven aquí es un captor. Hay 1100 captores que son verticales que registran en continuo durante un mes a 500 hercios. Entonces es datos de gran calidad. Y la idea era ver cuál es la respuesta de toda esta zona cerca de una zona dañada y fracturada, como en el caso de la falla de San Jacinto. Aquí les presento solo el resumen de este trabajo. Entonces, a diferentes frecuencias. Ahora ya no vemos las bajas frecuencias, sino que estamos viendo altas frecuencias de 10 a 40 hercios. Y aquí son los cambios de velocidades y aquí es la velocidad.
estas velocidades son muy, muy pequeñas. No tienen nada que ver, por ejemplo, con los terremotos de Tohoku. Estas son velocidades calculadas con sismos de magnitud 4 localizados a 10 kilómetros, por ejemplo, o 3 incluso, magnitud 3. Entonces, las velocidades, miren ustedes, son muy, muy pequeñitas. Y lo interesante de todo esto es que mientras más alta es la frecuencia, tenemos estos cambios. Es pequeñito, ¿eh? Es 10%. Y bajamos la frecuencia y va bajando también o disminuye también el cambio de velocidades. Por ejemplo, entre 10 y 20 hercios tenemos un cambio de velocidades del 5% y entre 10 y 15 hercios ya casi no tenemos ningún cambio. ¿Y cuál es la diferencia entre todo esto? Es porque esta parte de aquí es el material no consolidado, que es bastante sensible al cambio de su estructura durante el paso de una onda sísmica. En cambio, como no tenemos sismos muy fuertes, no podemos ver a frecuencias más bajas. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que a frecuencias más bajas, estos sismos no producen ningún cambio. Esto es normal porque lo que estamos viendo es que la longitud de onda asociada, estos sismos son tan pequeños que longitudes grandes de onda no son afectados. En cambio, aquí sí estamos viendo el suelo muy, muy superficial, del orden de 10 o 15 metros de profundidad. Y tenemos esta variabilidad espacial también, a 10, 15 hercios hasta de 20 y 40 hercios. Y miren ustedes que la variabilidad espacial es bastante fuerte. Es interesante entre 15 y 40 hercios porque podemos distinguir dos tipos diferentes de material en la zona de la falla. Miren ustedes, el comportamiento es muy diferente aquí como acá. A más bajas frecuencias no podemos ver bien este tipo de cosas. Entonces, y todo esto dentro de 600 metros por 600 metros. Esto tiene 600 metros por 600 metros, lo cual es interesante, por ejemplo, para los estudios de la variabilidad espacial del movimiento sísmico. Para terminar, hemos visto el efecto sobre los suelos o también sobre las rocas. Pero esta misma técnica, por ejemplo, lo utiliza Philippe Guégan en Grenoble para estudiar cuál es la respuesta de edificios. Y miren, este es el Instituto de Geofísica de Quito, se encuentra aquí arriba, en este edificio. Y aquí arriba hay un captor que registró el sismo de Pedernales de 2016. Entonces, ustedes, si recuerdan bien, tenemos el premonitorio, tenemos el evento principal y tenemos las réplicas. Y miren ustedes la respuesta del sitio, del edificio, perdón. Entonces pueden ver que se reacciona bien al sismo premonitorio y premonitor, después se recupera, viene el terremoto grande y ya no se recupera. Y así durante una hora. Solo es para mostrarles que este tipo de, no solo la técnica que permite estudiar este tipo de cosas, sino que el fenómeno parece ser el mismo en diferente tipo de material. Y eso es la parte interesante. Es decir, un fenómeno de dinámica lenta con una dinámica rápida y el efecto de la cicatrización o de la recuperación del material después del paso de las ondas sísmicas. Entonces, para terminar, el efecto de los sismos o estudiar los sismos en la Tierra es una cosa muy interesante porque si no utilizamos la transformada de Fourier, sino seguimos a la transformada de Fourier en el tiempo, lo que nosotros vemos es que podemos determinar cambios cosísmicos y ver cómo el material reacciona durante el paso de las ondas sísmicas. Una parte interesante es cuánto se demora en recuperarse este material. Como vimos, por ejemplo, en Tohoku, quizás sean 4 años. Entonces, no es algo que sea rápido. Puede ser lento o puede ser más, o más rápido dependiendo del caso. Otra cosa interesante es, por ejemplo, que el estudio de los cambios de velocidades, y como les mostré en la estación en Japón, tiene un cambio intrínseco del 10% producido por la anisotropía. Entonces, el cambio de esta anisotropía hace que sea muy difícil la predicción del efecto de sitio específico, porque siempre va a haber una variable producida por esta anisotropía. La implicación para la modelización es que nos está dando observaciones que nos pueden permitir mejorar cuáles son las ecuaciones constitutivas de la física de este tipo de fenómenos.
Y la aplicación es que este método nos permitiría, por ejemplo, estudiar o en monitoreo a periodos cortos o periodos largos, por ejemplo, de sitios, de edificios, de valles. También puede ser, por ejemplo, para ver qué es lo que pasa con el paso de trenes o también de presas, etcétera. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fabián, por tu presentación. Realmente muy buena. Me gustó bastante, bastante didáctica y bueno, una forma completamente nueva de ver los terremotos porque siempre nos enfocamos en la fuente y nunca mucho en lo que es el sitio y pensar de que puede haber alguna deformación que puede ser importante es bastante interesante. Vamos a pasar a las preguntas. Les recuerdo a todos que quien quiera hacer preguntas puede escribirla en el chat. Yo la leo y Fabián responde. Así que ya tenemos varias preguntas en el chat. Vamos a empezar por una pregunta de Luis Dalguer, que bueno, primero te saluda y te agradece por la excelente presentación. Y pregunta, ¿qué opinas sobre la caracterización del suelo con el BS30 utilizado en la práctica y cuándo el BS30 es una buena representación del suelo? Tal vez para BS30 mayores que un cierto valor, ¿es bueno utilizar BS30? Ok, es una pregunta, no es una pregunta, son varias preguntas. Sí, Gracias, son dos. gracias Luis, y saludos también desde acá. Bueno, yo pienso que, como he dicho varias veces, BS30 no es suficiente para caracterizar el suelo. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que el BS30 va a dominar la respuesta de la parte superficial. Sin embargo, no tenemos que olvidar que, por ejemplo, muchos de nuestros sitios están localizados en cuencas que pueden ser un poco más profundas que 30 metros. Por ejemplo, en el caso de Francia tenemos Grenoble, que tiene una cuenca de 1 kilómetro de profundidad. En el caso de Quito tenemos una cuenca que puede ser, no sabemos exactamente, pero puede ser también del orden de más de 500 metros de profundidad. En Bogotá también es una cuenca de 300 metros de profundidad. Entonces el BS30, lo único que nos está diciendo es qué es lo que puede pasar en los primeros 30 metros, pero estamos ignorando todo lo que es el resto de la cuenca y qué es lo que va a producir, por ejemplo, todos los efectos de resonancia y también la aparición de ondas de superficie, que es muy importante para, por ejemplo, en el caso de estructuras grandes. Entonces, en mi punto de vista, yo creo que no hay que quedarse con BS30, si es posible hay que sea más profundo. ¿Cuál era la otra pregunta? Y dice que tal vez para BS30 mayores que un cierto valor es bueno utilizar BS30. Eh, no sé, yo pienso que el BS30 más bien lo que se debería ver bien es, por ejemplo, debería, perdón, a ver, lo voy a aprovechar aquí. Debería estar acompañado del modelo de velocidades, no solamente el valor de BS30, porque si no nos va a producir este tipo de problemas. Vamos a decir, BS30 es 850 metros por segundo, todo el mundo está contento, es roca. Pero resulta que los primeros metros son muy bajos, entonces va a producir un efecto muy, muy fuerte en el caso de una respuesta de un terremoto grande, un efecto lineal, no lineal consecuente. Entonces, si tenemos por lo menos esto, nos permitiría evaluar cuál es la ventaja de tener o no un BSP, ¿no? Uh-huh. Ok. Javier también, bueno, agradece por tu presentación y también la encuentro muy didáctica. Dice que está muy interesante la observación en Ecuador, en Chone, si no me equivoco. ¿Puede ser un efecto de directividad ese contenido de frecuencia que disminuye durante el main shock y toma 15 minutos en recuperarse, o más bien una generalidad? ¿Ha observado algo similar para otras estaciones? Bueno, no ahí porque, ok, yo aprovecho para decir que una cosa porque, por ejemplo, yo trabajo mucho con los datos en Japón, es porque los datos de Japón están súper organizados. Y es muy fácil ir y recuperar esos datos, ¿no? Y realmente hay muchos sismos de todo tipo de clases. Es más difícil en nuestra región, ¿eh? Entonces yo pienso que una cosa que debemos hacer en nuestros observatorios es que no debemos pasar a través de las personas, sino que debe haber una plataforma de búsqueda digital de este tipo de cosas. Quiero pasar este mensaje porque yo pienso que tenemos
pocas estaciones en Latinoamérica. Entonces, si tenemos muchas observaciones y las compartimos, todos salimos ganando. Así que es una pequeña publicidad a hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, no tengo todos los datos del terremoto de Pedernales. Por eso es que no he podido hacer más ahí. Sin embargo, miren ustedes, este es el tipo de observación que vimos en Pedernales. Y haciendo las simulaciones, esto se debe a este efecto de dilatancia. Entonces, este efecto de dilatancia produce estas deformaciones muy grandes. Entonces, esa deformación produce una especie que se llama hardening, se vuelve el suelo se vuelve rápidamente muy fuerte hasta que se produce una caída de la presión intersticial. Entonces, vuelve a producirse un softening. Pero durante esta parte de endurecimiento es capaz de transmitir esfuerzos fuertes y es por eso que tenemos estos picos de aceleración en la zona. Entonces, no es una cuestión, es cierto que en el caso de Pedernales hubo, en el caso de Pedernales, ya llego, es cierto que hubo efectos de directividad y eso fue muy interesante porque, por ejemplo, el terremoto en realidad es un sismo de subducción, pero tenemos una ventaja o desventaja en Ecuador, es que la subducción es así, paralela, pero tenemos una curvatura aquí de la Tierra, del continente. Entonces, vimos que tenemos unas aceleraciones muy, muy fuertes aquí y pocas aceleraciones, las aceleraciones muy bajas acá. Entonces, es cierto que hay un efecto de directividad, pero este efecto no es nada comparado con el efecto de la respuesta local del sitio. Fernando, bueno, también te saluda y agradece por la presentación. Te consulta si para el análisis de estos datos se debieron hacer tratamientos de señales, filtros, etc. ¿Cuál sería el efecto de estos tratamientos en los resultados que muestras? Muchas gracias. Es cierto, que es una buena pregunta porque en realidad pasamos mucho tiempo a realizar estos datos. Hay por lo menos dos cosas. Por ejemplo, esta estación tuvo problemas porque empezó a haber hubo un salto en el acelerograma, que por ejemplo aquí lo eliminamos haciendo un filtro pasa altos, ¿no? Pero, por ejemplo, no podemos estudiar bien ni las velocidades ni las deformaciones porque es un cambio muy, muy fuerte en esta zona durante el evento principal. Entonces, hay que verificar la calidad de las estaciones. Una cosa que yo me he dado cuenta y después de trabajar con los datos de Estados Unidos es la tasa de muestreo. Entonces, si estamos interesados, depende qué es lo que queremos ver. Si queremos ver, por ejemplo, estudiar kappa, el famoso factor de atenuación de las altas frecuencias, quizás una tasa de muestreo de 100 hercios no es suficiente, sino que deberíamos hacer 200 o 500 hercios. Pero es prohibitivo, entonces quizás se debería hacer eso con campañas, ¿no? Y bueno, todo este análisis depende de los filtros que se utilice, es cierto, pero bueno, los filtros no son exóticos tampoco, Butterworth, entonces creo que son relativamente estables. Y otra cosa es que no es en un solo sitio, o sea, yo estoy mostrando muchos sitios que tienen el mismo tipo de comportamiento, entonces el comportamiento persiste. Entonces no es cuestión del procesamiento, sino para mí que la física está saliendo de todo esto. Claro. Bueno, Leoncio te agradece por la presentación. Carlos Ruiz nos dice, en el método ASI se pueden utilizar picos secundarios de la función de autocorrelación para mapear cambios usando reflectores más profundos. Sí, pero es más difícil porque, por ejemplo, a ver si, ¿cómo se hace? Perdón. Aquí. Ya. Es más difícil porque, por ejemplo, este es la autocorrelación y este es el primer reflector. Entonces, estamos seguros que este cambio se debe al primer reflector. Sin embargo, cuando tenemos un efecto quizá, por ejemplo, no necesariamente no lineal, sino, por ejemplo, otro tipo de cosas, tipo de cargas o yo qué sé, y que se puede usar incluso con el ruido sísmico, no necesariamente con el terremoto, el efecto es cumulativo.
Entonces vemos que va cambiando a medida que pasa el tiempo. El problema que con el efecto acumulativo es que ya no podemos identificar cuáles son los estratos que son modificados. Entonces, para poder verificar eso, yo pienso que hay que utilizar también una información adicional que sería sondeos. Es decir, por ejemplo, la parte de sondeos geológicos o, por ejemplo, para pozos de agua, que permitirían indicar dónde se encuentran las discontinuidades que posiblemente estén dando este tipo de respuesta en las funciones de autocorrelación. Y hay un estudio muy, muy bonito realizado por un estudiante de Martín Schimmel en Cataluña, que estudia cuál es la cuenca del Ebro utilizando justamente funciones de autocorrelación con ruido. Yo le recomiendo este estudio. A mí me parece que tiene un gran potencial, primero porque no todo el mundo tiene estaciones en profundidad. Tenemos muchas estaciones en superficie y tampoco tenemos muchas estaciones. Entonces, al tener por lo menos ciertos puntos, la autocorrelación es muy simple a utilizar. Entonces, y lo que sí hay que tener es, en la medida posible, estaciones en continuo, porque vamos a tener más información para hacer un stacking y sacar una media. Pero sí, sí se puede hacer. Ok, eso es muy bueno, eso es muy buena información. Sergio dice, bueno, saluda y también agradece por tu presentación, la encontró muy buena. Y consulta que, bueno, la respuesta del suelo que observa, dinámica lenta, depende de la amplitud de ondas. Pero ¿cuán importante es la amplitud del tipo de onda acá arriba, la P, S u otras ondas superficiales? En el caso que yo he estudiado, el tipo de... La respuesta está dominada más que nada por las ondas de volumen. Y en este caso, en particular, está dominada por las ondas S. Entonces, porque son los cambios cosísmicos. Entonces, evidentemente, el efecto más fuerte es en función de la amplitud y las ondas S son las que llevan mayor energía con respecto a las ondas P o las ondas de superficie. Ahora, lo que pasa es que después en la zona de la coda vamos a tener ondas de superficie y ondas S mezcladas. Entonces, bueno, esto es mejor estudiar, por ejemplo, solamente con las componentes verticales para poder determinar si son ondas Rayleigh o qué tipo de polarización. En las componentes horizontales es más difícil porque ya se mezclan las Rayleigh con las ondas Love para interpretar esto. Pero eh, para, para concretizar, en el caso de terremoto fuerte, son las ondas de volumen que dominan este comportamiento, porque es cosísmico. Claro. Eh, bueno, Javier, te agradece por tu respuesta y está de acuerdo que necesitamos una plataforma con datos disponibles y con buenas redes para hacer este tipo de estudios. Miguel Antonio Sáez nos pregunta, bueno, nos dice que algunos autores recomiendan agregar la información entregada por el H sobre B para la clasificación sísmica de los depósitos de suelo y para lo anterior es muy usual utilizar mediciones de ruido. De acuerdo a tu criterio, ¿es esto correcto o se deberían ocupar las razones espectrales a partir del registro de terremotos o algún otro método para tomar en cuenta la degradación de la rigidez observada durante los terremotos? Ok, bueno, es una pregunta corta, pero la respuesta puede ser muy larga, así que voy a tratar de... el H sobre B que se utiliza normalmente es con ruido. Entonces, por ejemplo, este tipo de mecanismo no se va a observar porque no hay movimiento fuerte. La degradación con ruido no la podemos ver y hasta ahora no he podido sacar ningún tipo de información útil al respecto. Sin embargo, la información de H sobre B es importante porque nos está dando por lo menos la frecuencia fundamental si todo va bien y si es posible algunos armónicos. Y yo lo que recomendaría es no utilizar el método de Nakamura solamente, que es el clásico H sobre B que todo el mundo conoce, sino utilizar el método de Paco Sánchez Esma, Hiroshi Kawase, que es el de la energía de H sobre B. Porque en realidad ahí estamos sacando la función de Green. Entonces, en este ya no es el H sobre B, digamos,
de solamente la amplitud de la frecuencia, sino que el método de ellos permite identificar la función de Green. Entonces, la amplitud también tiene sentido. Entonces, yo pienso que deberíamos empezar a utilizar también este método y se puede utilizar incluso para hacer la inversión del modelo de velocidades en profundidad. Mm, Y si es posible, porque depende de dónde estén. Por ejemplo, en Europa, como los sismos son un poco más escasos, se utilizan el ruido, pero en América Latina tenemos sismos. Yo utilizaría terremotos. Los terremotos van a excitar más modos, entonces vamos a poder ver más allá de la frecuencia fundamental. es como una combinación de todas las teorías y las técnicas que tienen hoy en día. Sí. Ujú. Ok, tenemos una última pregunta de Malcolm Celorio. Te dice, te agradezco nuevamente por tu presentación y te pregunta si conoces alguna experiencia del efecto de la no linealidad en suelos de ceniza volcánica, como es el caso de Quindío. ¿Algún comportamiento particular que pueda esperarse para este caso? Eh, no, no, yo no puedo Yo sé que está gente trabajando en eso. Eh, ¿Cómo les puedo explicar? No tengo una respuesta para eso porque no conozco datos de este tipo o ensayos, por ejemplo, geotécnicos sobre suelos volcánicos. Quizá Fernando López Caballero conoce de la gente que trabaja en Colombia. Yo sé que hay unas personas que están trabajando ahora de la Universidad Católica en Ecuador, en la zona de Quito, que también hay cenizas volcánicas. Pero lo que sí sabía es que este tipo de dato es muy escaso y la ceniza volcánica es un problema muy serio en el norte de América del Sur. ¿Por qué? Porque se utiliza mucho este tipo de material. La propiedad de materiales que es muy duro mientras no se moje. Entonces existen, por ejemplo, cortes de carretera que son prácticamente verticales y se los deja así. Pero el momento que cae una buena lluvia o hay un pequeño sismo, tenemos muchos deslizamientos de tierra. Entonces, el conocimiento dinámico de lo que llamamos las cangaguas, que lo conocemos así en Ecuador, todavía no lo tenemos claro desde el punto de vista de ingeniería geotécnica con los ensayos triaxiales. Pero yo estoy interesado más con los terremotos, entonces necesitaríamos estaciones en esos sitios para poder determinar cuáles son las respuestas in situ de este tipo de material. Claro. Ok, esta sí es la última pregunta de Jesús Piña. Eh, Dado que el fenómeno que describe estaría relacionado con los fenómenos de dilatancia y endurecimiento, ¿has tenido la oportunidad de hacer comparación entre diferentes tipos de suelo? ¿Diferencias en granulometría, suelos finos o arenas? No, no, porque no he hecho una estadística todavía para poder hacer este tipo de separación. Bueno, lo que yo quiero hacer es, por ejemplo, utilizar justamente los datos de Japón, que tiene muchas estaciones. Por ejemplo, si utilizamos solamente las estaciones KIFNet, tenemos más o menos 800 estaciones para estudiar. Y cada estación tiene su litología y su modelo de velocidad. Entonces se puede hacer una estadística de este tipo de cosas. Pero eso toma tiempo y dos, necesitamos a alguien que sepa japonés para poder traducir la litología, porque eso no. Pero hacia la descripción mucho más fina que Jesús está preguntando, quizás sería bueno trabajar más bien con los ingenieros geotécnicos, porque se necesita una descripción, por ejemplo, de la granulometría, que eso no es algo que se encuentra así nomás, ¿no? Eso es muy específico. Una cosa que quería decir es, por ejemplo, una diferencia de este tipo de estudio con respecto a un estudio geotécnico clásico es que personalmente yo no estoy interesado en hacer la predicción del movimiento en un sitio. Lo que estoy interesado es conocer qué es lo que puede pasar desde el punto de vista general de la respuesta de este tipo de materiales durante un terremoto fuerte. Una vez que entendemos eso desde el punto de vista regional, entonces podemos empezar a estudiar desde un punto de vista local. Pero, por ejemplo, todavía nos falta mucho entender cuál es el efecto de las cuencas en la parte no lineal o viceversa. Si la respuesta no lineal
aumenta o disminuye por el efecto del espesor de una cuenca, ¿no? Ujú. Y ese tipo de cosas es muy difícil, por ejemplo, realizarse en laboratorio porque perforar a 1000 metros de profundidad, por ejemplo, en Grenoble, es imposible. Y después sacar eso y hacer un ensayo de laboratorio costaría demasiado. Entonces, a mí me parece que con los datos geofísicos se podría estudiar un poco mejor esto, ¿no? Tengo esperanzas. Sí, es bueno mantener las esperanzas. Ok, nuevamente muchas gracias Fabián por tu presentación. De verdad la disfruté mucho, bastante dinámica y educativa. Bueno, Eh, a todos los que nos escuchan, les recordamos que el próximo jueves hay otra charla de Jean-Paul Ampuero, quien nos va a hablar sobre el uso de fibras ópticas para monitoreo sismológico en el fondo marino y la alerta temprana en subducción. A diferencia del día de hoy, que hoy día fue una excepción, las charlas van a comenzar a las 11:30 am, hora Chile Central. Así y, que los esperamos la otra semana. y Catalina, una cosa más. Si es que alguien quiere más información, Catalina envió mi correo electrónico, entonces cualquier pregunta, bienvenida. Y si es que puedo ayudar, con ningún problema. Sí, de hecho, si necesitan cualquier colaboración con Fabián o que si les gustaría contactar con él para X problema, toda su información está en nuestra página web, que la pueden visitar cuando quieran. Mm. Así que, y bueno, gracias Fabián por ofrecerte a responder las preguntas. Y gracias a ustedes por organizar esto. Muchas gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.